jefe militar de insinúa que si Maduro sigue en el poder a fin de año, podrían intervenir. Un alto jefe militar estadounidense se pronunció sobre los plazos que considera apropiados para una posible intervención en Venezuela si Nicolás Maduro se aferra al poder. Craig Faller, almirante al mando del Comando Sur de Estados Unidos, en una entrevista concedida a la revista especializada Foreign Policy, aseguró que los militares están listos esperando instrucciones de la administración Trump sobre la intervención militar en Venezuela. Dijo que los militares están buscando una gama de opciones, y estarán listos para cualquier decisión que tome el presidente. Estamos en alerta, dijo Faller a esa revista. Aunque se negó a dar detalles sobre cómo son exactamente los planes de Estados Unidos en la región, comparó la situación con el caos en Siria bajo Bashar al-Assad. La crisis en Venezuela podría llegar a ese grado a finales de este año si Maduro sigue en el poder. Al igual que en Siria, Rusia apoya al líder autoritario al que se opone Estados Unidos. Es así de grave, dijo Faller. El 7 de febrero de 2019, Faller dijo ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, que lo más preocupante en la región era el grado en que los actores estatales externos, especialmente Rusia, China e Irán, están expandiendo su influencia en el hemisferio occidental. Rusia, en particular, permite acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad y prosperidad del hemisferio. Y como uno de los principales estados patrocinadores del terrorismo en el mundo, las actividades de Irán en este hemisferio son preocupantes. Senador urge a intervenir militarmente. El senador estadounidense Rick Scott dijo este jueves que las sanciones contra el dictador Nicolás Maduro en Venezuela no están funcionando por sí solas, y urgió considerar una intervención militar para facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria. Y si la fuerza militar de Estados Unidos, y nuestros aliados en la región es necesaria para librarnos del flagelo de Maduro y sus matones, entonces no podemos descartarla, manifestó Scott, según F. Si los embargos y bloqueos pueden ayudar, debemos considerarlos. Durante un discurso en el Instituto de Investigación de Políticas Públicas American Enterprise, Scott enfatizó que el país necesita comenzar a considerar el uso de recursos militares para brindar ayuda a millones de venezolanos hambrientos y enfermos. Maduro y sus matones no nos han dejado otra opción, enfatizó al lamentar que las sanciones por sí solas no detienen al régimen de Maduro. Esta es nuestra pelea, dijo el senador. Estados Unidos debe considerar el uso de activos militares para brindar ayuda al pueblo de Venezuela, dijo sobre la que es, en su opinión, la única opción que queda y de la cual nadie quiere hablar. El senador, que criticó el aumento de la influencia de Cuba, China y Rusia, recordó que en febrero pasado la ayuda humanitaria gestionada por Guaidó, quien fue reconocido por más de 50 naciones como único presidente legítimo de Venezuela, fue bloqueada en las fronteras con Colombia y Brasil. Si el pueblo venezolano, a través de su Asamblea Nacional electa y sus propias leyes y constitución, solicita asistencia para restaurar el gobierno constitucional y la democracia, no podemos lucir débiles frente a la determinación de China y de Rusia de ayudar a Maduro. Deberíamos estar listos para responder a ese llamado, indicó el republicano. Todos nuestros adversarios están cuestionando nuestra voluntad y determinación, afirmó. Maduro y la presencia de militares de nuestros adversarios globales en Venezuela son un peligro para la región. Será un fracaso de liderazgo con consecuencias catastróficas si permitimos que el mal triunfe en Venezuela. Scott arrebató en las elecciones de 2018 el escaño al demócrata Bill Nelson y, junto con el también republicano Marco Rubio, representa a Florida en el Senado Federal. Campaña china de desinformación sobre apagones. En la entrevista con Foreign Policy, el almirante Craig Faller señaló una campaña de desinformación china diseñada para culpar a Estados Unidos por los apagones que devastaron Venezuela en las últimas semanas. Maduro, cuyo gobierno está respaldado por China, Rusia y Cuba, acusó públicamente al Departamento de Defensa de Estados Unidos de causar los apagones.
Tras los cortes de electricidad, Pekín se ofreció a ayudar al gobierno venezolano a restaurar su red. China salió a la defensa pública del régimen diciendo que los apagones fueron atribuidos a los ciberataques de Estados Unidos, dijo Faller durante un reciente viaje a Washington, D.C. Los apagones se atribuyen al liderazgo inepto de Maduro, la corrupción, la falta de atención a su pueblo, y la falta de preocupación por la humanidad. En el Pacífico, China está aumentando su capacidad militar, intimidando a sus vecinos más pequeños y amenazando a Taiwán. Esa es una mentira tan descarada. En África, Pekín está utilizando la diplomacia de la deuda para obtener el control de puertos y otras infraestructuras cruciales. El Pentágono también está preocupado por China en otros ámbitos. Y en Europa, la administración Trump está presionando a la OTAN para que aborde las posibles ciberamenazas chinas y las amenazas comerciales. Creo que la mayor amenaza a la democracia, y a la forma de vida en todo el mundo es la tendencia que vemos en China, sostuvo Faller. La OEA tilda de inadmisible la llegada de tropas rusas a Venezuela. La Organización de Estados Americanos, OEA, calificó este lunes de inadmisible la llegada de tropas rusas a Venezuela para prestar apoyo al régimen usurpador del presidente Nicolás Maduro. Una acción que, señaló la institución, viola además la constitución del país caribeño. Es inadmisible que un gobierno extranjero tenga programas de cooperación militar con un régimen usurpador que ha sido declarado ilegítimo por resoluciones y el derecho interamericano, lo cual atenta además contra la paz y seguridad hemisférica, denunció la OEA mediante un comunicado divulgado este lunes. La organización asegura que este movimiento por parte del Kremlin viola la Constitución venezolana, puesto que no cuenta con la autorización de la Asamblea Nacional, como exige el artículo 187 de la Carta Magna venezolana. La presencia de efectivos militares y transporte militar constituye un acto lesivo de la soberanía venezolana, sostiene el comunicado. Según la OEA, esta maniobra representa un instrumento de amedrentamiento represivo en el contexto de la transición democrática liderada por el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Por todo ello, insistió la OEA, la organización panamericana rechaza la llegada este pasado domingo de casi un centenar de militares rusos al aeropuerto internacional de Maiquetía. De acuerdo con el diario El Nacional, los soldados comandados por el mayor general Vasily Tonkoskurov, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ruso, llegaron a bordo de 2 aviones militares que también transportaban 35 toneladas de material no especificado. Rusia es uno de los mayores aliados del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien respalda de manera pública ante el desafío de Guaidó, cuyo gobierno interino es reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, como el único legítimo del país. El gobierno de Maduro suele referirse a Rusia, que le provee de armamento, tecnología y otros recursos, como un aliado estratégico de su política multilateral. Maduro se esfuerza por frenar a Guaidó en el camino del opositor para desalojarle, clausura de hoteles donde se hospeda, arresto de colaboradores, confiscación de equipos de sonido para sus actos. El oficialismo no cesa de poner palos en la rueda al venezolano Juan Guaidó, que desafía a Nicolás Maduro con sacarlo del poder. De pomposos escenarios que ocupaban avenidas principales pasó a dar discursos subido en techos de pequeños camiones. Se acabaron las tarimas y los grandes despliegues, confió a la AFP un colaborador de Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países luego de que el parlamento de mayoría opositora declarara la usurpación de Maduro en el cargo. Al opositor se le ha complicado la logística de sus apariciones públicas, en paralelo a medidas como la inhabilitación a ejercer cargos públicos, y el allanamiento de su inmunidad parlamentaria que... El episodio más reciente fue en el lanzamiento de la Operación Libertad, como llama a una movilización masiva con la que pretende llegar al Palacio Presidencial de Miraflores. Según dice, buscan neutralizarlo, aunque les resta importancia.
Nos secuestraron el sonido pensando que nos iban a intimidar, hicieron circular por ahí guardias, motos, creyendo que nos iban a meter miedo. Eso se acabó, dijo ante sus simpatizantes. Al día siguiente la ONG Foro Penal confirmó la detención del conductor de un camión y 3 técnicos, que fueron liberados poco después con medidas cautelares. Acusados de obstrucción de vías públicas, alteración del orden público y asociación para delinquir. Clausura de hoteles donde se hospeda, arresto de colaboradores, confiscación de equipos de sonido para sus actos. El oficialismo no cesa de poner palos en la rueda al venezolano Juan Guaidó, que desafía a Nicolás Maduro con sacarlo del poder. De pomposos escenarios que ocupaban avenidas principales pasó a dar discursos subido en techos de pequeños camiones. Se acabaron las tarimas y los grandes despliegues, confió a la AFP un colaborador de Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países luego de que el parlamento de mayoría opositora declarara la usurpación de Maduro en el cargo. Al opositor se le ha complicado la logística de sus apariciones públicas, en paralelo a medidas como la inhabilitación a ejercer cargos públicos, y el allanamiento de su inmunidad parlamentaria que... El episodio más reciente fue en el lanzamiento de la Operación Libertad, como llama a una movilización masiva con la que pretende llegar al Palacio Presidencial de Miraflores. Según dice, buscan neutralizarlo, aunque les resta importancia. Nos secuestraron el sonido pensando que nos iban a intimidar, hicieron circular por ahí guardias, motos, creyendo que nos iban a meter miedo. Eso se acabó, dijo ante sus simpatizantes. Al día siguiente la ONG Foro Penal confirmó la detención del conductor de un camión y 3 técnicos, que fueron liberados poco después con medidas cautelares, acusados de obstrucción de vías públicas, alteración del orden público y asociación para delinquir.